vamos, el dueto que se me venía a la cabeza invariablemente era Sylvia Plath y Anne Sexton, porque, bueno, es que además es que me las imagino ahí en el bar, ahí bebiéndose su martini, en el bar después del curso en el que coincidieron, diciendo, bueno, pues yo he pensado que sería mejor hacerlo así o hacerlo así. De verdad que me las imagino hablando de eso como si estuviesen hablando de qué pintura de uñas se ponía, ¿no? Bienvenidas, bienvenidos a un encuentro más de Ediciones Deliciosas. Yo soy Nares Montero, poeta, diseñadora gráfica y presidenta de esta nuestra asociación. Bueno, estoy encantada Yo sé que siempre digo en todos los encuentros que estoy encantada y que estoy muy ilusionada, pero es que, joder, tengo una ventaja muy guay, es que me gusta mi curro. Entonces, y me gusta mucho la gente a la que llamamos o que se ofrece a cosas como las que van a suceder esta tarde. Me gusta además ver caras conocidas y caras nuevas. Y eso mola, porque de repente es como de, bueno, algo estamos haciendo aquí, algo estamos haciendo aquí. Vaya, y ya está, no voy a terminar la frase porque luego... Lo primero que os quiero contar es, para los que no lo sepan, Ediciones Deliciosas es una asociación cultural feminista con la que estamos intentando ganarnos un poquito la vida, que formamos tres personas. Enrique, que es el que os ha saludado y el que lleva toda la parte técnica y el que contesta mails, el preboste de inventarios, yo le llamo el secretario, pero bueno, para vosotros Enrique, ¿vale? Por otro lado está Ana Rossetti, que es como nuestra gran contenedora de datos y de sapiencia, que, pues, por ejemplo, mañana va a llevar unos paseos maravillosos por Malasaña. Y luego estoy yo, que lo único que hago es ser la presidenta de todo esto. Y ya está. Claro, mira qué bien, me lo pido. El secretario dice, pero aquí es mentira. Bueno, solo os voy a contar unas poquitas mentiras. A Marta la conozco desde hace unos cuantos Unos años, cuantos años. más de dos, más de dos años y menos de 20, pero en ese rango. Exacto. Nos conocimos hace un puñadito de años, porque ella regentaba un bar para mí mítico en Madrid, pues porque no había tantos, sigue sin haber muchos y todavía nos faltan de ese tipo de bares. Sí. Se llamaba Entre Líneas y bueno, y yo pues ahí conocí a mucha gente a la que quise mucho y a la que sigo queriendo mucho. Y pasaron cosas preciosas y para mí es parte de la historia literaria reciente de esta ciudad. Oh, qué bonito, gracias. Es Lo así, intentamos, lo hacíais lo así. intentamos. El cielo sabe que lo intentamos, Eso pero es. Bueno, fue yo complicado. creo que pusisteis vuestro granito de arena, más Mm. allá de que luego, pues entre líneas, ya no esté y resida en nuestros corazones. Dicho esto, Dicho esto, este encuentro también tiene un carácter como muy personal, Mm. por cómo se forjó la idea, que fue de una manera muy rápida. Hay otros encuentros que nos pasamos tiempo pensándolos o lo que sea, pero este encuentro fue bastante rápido porque Marta bueno, pues ha vivido recientemente una experiencia que, si ella nos quiere contar, pues bienvenida Ujú. sea, pero bueno, que ha estado bastante próxima a la muerte. Y A la idea de la a la muerte idea de la más, muerte, bueno, sí. la muerte, Mm. Sí, la de todos aquello que los, no piensas, la aquello de que todos no los sueles días. pensar. Exacto. Esto es. Entonces, cuando yo me enteré, se me encendió la bombilla porque uno de mis grandes temas, de los temas que más me gustan a mí en poesía y en literatura,
es precisamente ese, ¿no? Cómo afrontamos la vida a través de la misma idea de la muerte, y porque también he tenido alguna experiencia que me ha acercado a eso, ¿no? Y esa vivencia de repente hace que se ilumine de repente de una manera muy clara como tenemos que hablar de esto, tenemos que buscar un rato y hablar de esto y hablar de cómo nos ha hecho sentir y hacerlo desde nuestro lenguaje, que es la poesía, y apoyadas en otras, pues en otras maestras, en otras poetas maravillosas. Estoy un poco seria, pero ya os lo digo, pero porque me tomo muy en serio este encuentro, pues por todos los temas delicados que probablemente vamos a tener hoy, que vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? Sí que, por supuesto, os quiero presentar, para quien no la conozca, a Marta, pues como debe ser. Es decir, como a cualquiera le daría una vergüenza enorme que le presentaran, Muy que bien, es, gracias. que es leyendo su nota biográfica. Exacto, sí, esa cosa terrorífica que nos hacen hacer los editores y eso. Sí, Oye, pero la voy a leer, no la voy a sí, poner ahí en pantalla, ¿vale? O sea, mejor, mejor. bueno. Eh, Marta Noviembre, que soy la encargada de llevarnos por este viaje experiencial, nació en el 76 en Barcelona, es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó en prensa diaria y televisión, especializándose posteriormente en gestión de gabinetes de prensa para ONGs, actividad que desempeñó hasta 2009. Ese mismo año cofundó en Madrid el Entre Líneas Libre Bar. Mierda, ya hemos dicho el año, ya sabemos desde cuándo nos conocemos. No lo había calculado. Bueno, Mujer. pues ese mismo año cofundó en Madrid el Entre Líneas Libre Bar, un café librería especializado en la promoción de escritores y editoriales independientes, así como en la organización de recitales y eventos culturales. Tras la finalización de ese proyecto fue profesora de inglés y traductora hasta su regreso a Barcelona en 2016, donde a día de hoy trabaja en una distribuidora independiente de cine. Ha publicado los poemarios Catálogo de Lágrimas y El Código de los Heridos. Algunos de sus poemas han sido antologados en las Jam Sessions Bukowski Club 2006-2008, El Tejedor en Madrid, Poetas en los Jacintos, así como en algunas revistas y blogs. De la mano de su interés por la escritura va su pasión por la música, que le ha llevado a formar parte de diversos proyectos, como cantante y letrista en el dúo 3 de noviembre, participando en bandas sonoras de cortos y diferentes piezas audiovisuales, performances vocales en recitales poéticos, así como la conducción de las secciones musicales de los programas Maga Music de Radio Rubí y la cuadratura del círculo de la emisora del Círculo de Bellas Artes. Bueno, pues esta es Marta Noviembre, según su nota biográfica. En persona ya vais a ver que es mucho más todavía. Y yo ya he dicho, creo que todo lo que tenía que decir de momento. Y por favor, Marta, todo tuyo. Pues muy bien, muchas gracias por esta Nada. presentación y gracias por que estéis ahí viéndome y escuchándome. Yo quiero pensar que el tema que nos ocupa hoy es mucho más feliz en realidad de lo que planteamos, porque, bueno, pues porque este memento vivere realmente es de dónde surgió, ¿no? Evidentemente, memento vivere no se entiende sin memento mori, porque todo forma parte de la misma cosa, ¿no? La muerte de la vida y la vida de la muerte. Pero bueno, tal como ha dicho Nares, esta charla nace desde la motivación divulgativa, evidentemente, pero también desde la experiencia propia. Y esto es lo que pasa muy a menudo. Bueno, ella ha dicho que no pasa tan a menudo. Yo pensaba que esto sí que pasaba muy a menudo, que de repente te pones a charlar y en 2 minutos ya tienes el tema principal de una charla y ya se monta sobre esa idea, pivotando desde ahí. ¿Vale? Sí, recientemente tuve un problema de salud, ¿no? Es una enfermedad muy fea que mucha gente sufre y ha sufrido, que se llama cáncer.
afortunadamente a mí me pilló en una fase muy temprana y he podido pues escaparme por los pelos de eso, ¿no? Pues una operación, no he tenido que sufrir ningún tipo de tratamiento de radioterapia, de quimioterapia y eso, pero bueno, en todo el transcurso en el que tú estás ahí pensando qué va a ocurrir contigo, pues piensas millones de cosas y sabemos que el sueño de la razón produce monstruos muy feos. Y bueno, claro, piensas en la muerte porque también pues estás marcada por algunas experiencias que hayas podido tener. Hay gente que sí y hay gente que no. En mi caso también. Entonces, desde ahí publiqué eso en Instagram para decir a todo el mundo, tranquilos, ya está todo tal. Y quité esa publicación al cabo de una semana porque simplemente era un warning y ya está. El libro ya vendrá luego, ya está en curso, no os preocupéis, ya hablaremos de esto en otro momento. Y de repente, hablando con Nares de, menos mal, pues qué bien, nos hemos salvado de esta vez, surgió este memento vivere, porque dije, uy, a partir de ahora carpe diem, me dice, no, memento vivere, y dije, ostras, ahí surgió todo. Entonces, ¿cómo he planteado yo esta charla? Primero, la he planteado como esa dicotomía, que igual no me gusta llamarlo dicotomía, porque ya digo que es parte de un todo. Memento vivere, memento mori. Acuérdate de vivir y de que vas a morir. Como decíamos en la presentación de la charla, para mí, yo creo que para todo el mundo, no existe una afirmación sin la otra, porque es como la foto en negativo, o sea, la foto y el negativo de la foto, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo creía en principio que iba a ser sencillo sería encontrar a poetas que hablasen de este tema. Y cuando hablamos de memento mori, recuerda que vas a morir, sí, es muy sencillo. Hay muchas poetas que hablan de este tema. Pero cuando hablamos de memento vivere, me ha resultado bastante más complicado y yo os he planteado una especie de espejo también. Poetas que yo creo que hablan de lo que es la vida y digamos ahí con un límite muy fino que llevamos a que hablan de la muerte. Y también recalcar una cosa por mi parte. Para mí estas poetas no son solo representantes de hablar de la vida o de la muerte, sino que los poemas que yo leí en ese momento mientras estaba preparando la charla me sugerían vida, aprender la vida o cómo duele la vida o cómo duele la pérdida también, ¿no? O desear la muerte directamente, ¿no? Entonces yo lo he planteado en este sentido. Bien, pero por supuesto esas categorías nacen de mis propios sentimientos al leer los poemas, ¿no? Los que ellas son mucho más que esos poemas. Quizás solo fueron esos poemas durante 5 minutos de su vida, pero eso es lo que a mí esos 5 minutos han sido suficientes para mí para identificarme con todo ese magma mental que yo tenía en ese momento o que llevo teniendo desde hace unos cuantos meses. Bien, entonces lo he planteado así y vamos a hablar bueno, voy a recitar algunos poemas de Wisława Szymborska y algunos poemas de Ida Vitale, que su mismo nombre ya parece que lo indique con su vitalidad. Cuando quiero hablar de ese aprender la vida, como de atrapar la vida en palabras, una fotografía de la vida en ese momento. No me voy a extender en esto y voy a leer los poemas que yo categorizo como aprender la vida, a ver qué os parece. A ver, aquí lo tengo. Nada dos veces, de Wisława Szymborska. Nada ocurre dos veces y ni ocurrirá. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos.
Siendo alumnos más torpes en las escuelas del mundo, no repetiremos años, inviernos o veranos. No volverá ningún día. No hay 2 noches iguales, 2 besos que se repitan, 2 miradas similares. Ayer, cuando tu nombre alguien dijo en voz alta, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Hoy que estamos juntos, hacia la pared vuelvo la cara. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Es una flor o una piedra? ¿Por qué? Dime, mala hora, te juntas con el miedo infructuoso. Eres y por eso has de pasar. Pasas y eso es prodigioso. Sonrientes, medio abrazados, tratamos de buscar cordura, aun siendo tan diferentes como 2 gotas de agua pura. Esa es mi Wisława. Y para mí ese fue un poema como un bofetón en toda la cara, ¿no? Cuando realmente estás en tu sueño y estás pensando, es que a lo mejor me voy a morir, es que a lo mejor esto no va, ya no va a ser tal como yo lo pensaba. Bueno, ¿y qué hay de lo que vale este momento que estás viviendo ahora? Eso no se va a repetir. Estás perdiendo el tiempo pensando cosas que solo están en tu cabeza y no estás viviendo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y me gustó mucho ese bofetón que me dio Wisława en ese momento. Y al hilo de este poema había otro de Wisława que también se llama Vida al instante, que hace como una comparación con el teatro, una función, que la vida es eso también, pero es una función sin ensayo. Función sin ensayo, cuerpo sin prueba, cabeza sin reflexión. Ignoro el papel que hago, solo sé que es mío, no es intercambiable. ¿De qué va la obra? Debo adivinarlo sobre el escenario. Malamente preparada para el honor de la vida, soporto a duras penas el compás impuesto de la acción. Improviso, aunque aborrezco la improvisación. Tropiezo a cada paso con el desconocimiento de las cosas. Mi modo de vivir huele a aldea. Mis instintos son de aprendiz. La vergüenza al excusarme tanto más me humilla. Siento las circunstancias atenuantes como crueles. Palabras y gestos irrevocables, estrellas no contadas, el carácter como un abrigo abrochado sobre la marcha, es aquí el penoso fruto de este apremio. Si al menos pudiera un miércoles ensayar primero o al menos un jueves repetir una vez más. ¿Acaso es justo? Pregunto con voz ronca, pues ni me han dejado aclararla entre bastidores. Es vano pensar que no es más que un examen somero en un lugar provisorio, no. Me hallo entre los decorados y veo cuán sólidos son. Me choca la precisión de cualquier atrecho. El equipo giratorio funciona desde hace tiempo. Las nebulosas más lejanas ya han sido encendidas. No me cabe duda de que esto es el estreno y lo que haga se cambiará siempre en lo que hice. Y sí, esto es solo el estreno, todo el rato es el estreno. A mí me da un vértigo terrible. Yo no sé cómo os parece a vosotros, pero a mí sí que me da un vértigo terrible y además, igual que cuando antes de empezar esta charla, además de un vértigo terrible me da unas ganas muy locas de vivir. Venga, va, pues vamos a por ello, no hay ensayo, pues tirémonos sin red, ¿no? Y esto es lo que me dice a mí Wisława. Y eso es lo que me sacaba de mis ensoñaciones mórbidas, digamos. Bien. Supongo que que más o menos conocéis a Wisława, que la llamo por su nombre de pila como si fuese amiga mía, pero la conocemos ahora. Yo, sinceramente, antes no la conocía. Luego vi que hasta el 96 no había nada traducido de ella. Y bueno, es verdad que en comparación con otras autoras que luego vamos a ver que han tenido una vida como, oh Dios mío, a ver, si pasar por una Segunda Guerra Mundial no es ya suficiente, y un aparato comunista específico,
no es una de las personas que personalmente haya tenido una historia como más complicada. Luego veremos a otras que sí, y he cogido algunos aspectos específicos de ella. Pero digamos que a mí lo que me transmite esta señora es mucha calma. Yo no sé a vosotros, pero a mí muchísima. Bien. Y otra que me transmite también mucha calma es otra grande, que es Ida Vitale, que es esta poeta, traductora, ensayista, profesora, crítica literaria, no sé, mujer renacentista, que es Ida Vitale, por favor, no quiero, creo que tiene 95 años, todavía está entre nosotros. Voy a leer algunas cositas de Ida Vitale que tenía seleccionadas. Bien. Fortuna. Por años disfrutar del error y de su enmienda. Haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. En fin, y reverencia, ¿no? Porque ahí sí que en este poema igual hago la transición con la anterior, porque también es muy concisa y muy descriptiva en qué es la vida para ella. Bien, es que con la última frase, ser humano y mujer, ni más ni menos, con otras que dice, a mí me encanta no ser casada en un negocio ni medida en cabras, ¿no? Y dices, uy, qué gracia, sí, ríete, que esto ocurre todavía. Exacto, ¿no? Entonces, pero esta simplicidad como de primeras, pero que no lo es en absoluto, que es fruto de una observación muy precisa del mundo, me conecta mucho con Wisława Szymborska. La Ida Vitale, que también luego vamos a ver, y de ahí igual es la diferencia tan grande, si es que se tienen puntos de unión, eso ya no lo voy a decir, a mí me lo ha parecido y las he puesto aquí juntas, es esa búsqueda de ese preciosismo con las palabras, pero sobre todo lo que me hace sentir muy viva de Ida Vitale y lo que me hacía sentir muy viva mientras la estaba leyendo y preparando y pensando es esa conexión tan grande que tiene con la naturaleza y con realmente como el origen biológico y la razón de ser biológica del ser humano. Bien. El contacto con la naturaleza, yo no sé, supongo que estáis como yo, bueno, a mí no me dejan salir ahora, entonces no veo un árbol, más de 4 árboles juntos desde hace mucho tiempo, así que Ida Vitale me daba un poco la vida, ¿eh? Venga, entonces, seguimos. En la antología, en la poesía reunida de Ida Vitale, justo abrirla, bien, hay unos cuantos versitos cortos que forman todos como una reflexión entera. Os voy a leer algunos, que es por ejemplo, recursos. El sobresalto fuera del poema y dentro del poema, apenas aire contenido. Leer y releer una frase, una palabra, un rostro, los rostros sobre todo, repasar, pesar bien lo que callan. Como no estás a salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si tentando el tiempo hace lo mismo. Bien. Ese sigilo que me da este poema de ir como con pies de plomo es como ese síndrome que tengo ahora como del superviviente, de como si hubiese tenido mucha suerte y me supiese mal, que a mí no fuese tan grave, y hay otra gente que para que la enfermedad
que sí lo es para ellos, ¿no? Entonces, Perdóname, pero es que hemos vivido muchas Semanas Santas, entonces lo de fustigarnos, y ya mira que a mí lo sé. me gusta un palio, pero lo de fustigarnos es Lo que... sé, pero esto es gracias a la educación, ¿sabes? Hay ciertas cosas que tienes ese síndrome como del impostor, incluso en estos términos, que es como la locura total, No ¿no? estamos Lo de suficientemente enfermas. claro, exacto. Y caminar despacito no vaya a ser que me he librado, pero que alguien se entere y me lance un meteorito, ¿sabes? No vaya a ser. Bien, pero es así de absurdo. O sea, es así de, bueno, simplemente cuando lees algo y la réplica que tú le das en tu cabeza es tan absurda como esa, ¿no? Pero bueno, sigamos, que ya dice, así. Como las gotas en el vidrio, como las gotas de la lluvia en una tarde somnolienta, exactamente iguales, superficiales, ávidas todas, breves. Se hieren y se funden tan breves que no podrían dar cabida al miedo, que el espanto no debiera hacer huella en nosotros. Después ya muertos rodaremos, redondos y olvidados. ¿Mm? Esa es la siguiente que te dice, bueno, no te rayes. ¿Qué? Si el espanto no dejara huella, tampoco seríamos la misma persona. Eso es lo que yo creo. Si no nos pasasen ciertas cosas, si a mí no me hubiese pasado esto, sería una persona diferente. Bien. Y probablemente no habría pensado en toda una serie de cosas en relación a mí misma y en relación a los demás que ahora sí que he pensado y que tampoco, y que no es tan mal. Es simplemente eso, ¿no? Pero cuando eres consciente de que algo ha ocurrido que realmente ha sido un punto de inflexión y te ha cambiado completamente o ha cambiado completamente una de tus perspectivas, ¿bien? De la vida. En el caso era, yo seré una vieja insoportable. Bueno, pues si llegas, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Que antes lo das como muy por sentado, pero sí, o sea, te sientes como muy invulnerable hasta que ya no hasta que ves que ya no lo eres, ¿no? ¿Y ahora sigues teniendo las mismas ganas de tener de ser una vieja insoportable o de repente dices, lo mismo soy un poquito más maja? Es Porque que a mí me pasó algo así, ¿eh? yo te digo que la genética no va a jugar bien en mi caso, ¿eh? Mm, maldita No, genética. no, ya si preguntas a mi hermana, ya verás. No nos va a ayudar la genética. Vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande para hacer este tipo de reflexiones, para no ser unas viejas insoportables, por lo menos en mi familia. Pero bueno, lo estoy llevando a un nivel personal porque esto es lo que, bueno, la selección es totalmente hecha desde este momento. Por tanto, Y también hay... es otra de las, perdón, si No, 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 a sí, mí no, me puedes no. callar la boca, ¿eh? No, por favor. Pero considero, Cualquiera, por favor, cualquiera que hable y me diga. O sea, no necesito que me escuchéis todo el rato si queréis preguntarme lo que sea. yo lo que iba a decir, que por supuesto animo a quien quiera que en un momento dado quiera hablar, pues eso, a intervenir, a cortar a Marta, luego la dejamos leer tan maravillosamente como lee y contarnos lo que ha venido a contarnos, que es importantísimo. Pero precisamente eso que apunta Marta es el motivo de hacer este encuentro, ¿no? Para ver que la poesía, siempre nos preguntan para qué sirve. Y la poesía nos explica y nos ayuda a interpretar momentos de nuestra vida, ¿no? Que estos momentos, si no sirve para esto, a mí que me registren, Sí, ¿no? bueno, yo entiendo que a alguna gente le sirve la poesía y otra igual no lo han descubierto todavía y les servirá, y a otra gente le sirve hacer macramé. O sea, Claro. eso es algo que, o simplemente les sirve escribir ellos y no leer, porque es una manera como de vaciar. Para mí es como un toma y daca, porque si no me alimento no puedo luego, ¿no? Y claro, había como mucho alimento para digerir, digo, en, esta, en este lance, digamos, ¿no? Pero bueno, por eso fue tan eh, ah, conveniente esa conversación en ese momento determinado y bueno, pues no fue casualidad.
o sí que fue una casualidad, pero bueno, me gusta creer que no, bueno, que estaba ya así. Además, pues leer a estas mujeres maravillosas, pues por lo menos me hacían alimentar otras ideas y además pues no centrarme en lo que me estaba ocurriendo en ese momento, que simplemente era, tengo que estar boca arriba 2 semanas y me aburro mogollón, ¿vale? Así, pues si puedo estar leyéndolas, mucho mejor. Vale, esta era mi selección de poemas de aprender la vida, de cogerlas. Tengo más, pero no quiero alargarme, yo siempre pongo más por si acaso. Entonces, me voy a mover al siguiente nivel de memento vivere, que es para mí hay gente que pasa por la vida y no digo que esté mal, que no lo ha pasado mal. Ha tenido momentos que lo ha pasado mal y pero hay gente que pasa por la vida y es un sufrimiento la vida, ¿no? Entonces, para mí hay las 2 poetas que vienen a continuación, lo han pasado mal, y aún así, en algunos momentos, ellas reivindicaban su vida y se agarraban a su vida, como leonas. Bien. La primera es Alejandra Pizarnik, que todo el mundo la relacionamos con el deseo de morir, de hecho. Pero para mí, ¿por qué estos poemas de Pizarnik? Porque yo creo que en los momentos que Alejandra Pizarnik tenía de, no sé, en los días buenos, digamos, o en los 5 minutos buenos, ella no quería sufrir. ¿Quién quiere en realidad? Bien. Entonces, si bien es cierto que gran parte de su poesía habla de esa lucha y normalmente gana, como si dijésemos, el lado oscuro, también debido a una enfermedad mental que no ayudaba en ese sentido, bien, había destellos de esas ganas de querer vivir y de cómo me duele vivir, sobre todo, para mí. Bien. Entonces, claro, tenía varios frentes abiertos Alejandra Pizarnik. Yo voy a hablar de ella desde este punto de vista de cuando la vida duele. La de los ojos abiertos. La vida juega en la plaza con el ser que nunca fui. Y aquí estoy. Baila pensamiento en la cuerda de mi sonrisa. Y todos dicen que esto pasó. Y va pasando, va pasando. Mi corazón abre la ventana. Vida, estoy aquí. Mi vida, mi sola y aterida sangre percute en el mundo. Pero quiero saberme viva, pero no quiero hablar de la muerte ni de sus extrañas manos. Y se me ponen los pelos de punta si lo vieseis, porque me da una pena terrible que ella le doliese tanto la vida, que es lo que yo entiendo cuando leo este poema. Que le duele tanto que se me pone la piel de gallina y hasta me duele a mí por ella. Y sí, es que hay personas que, bueno, les duele más la vida que a otros, yo creo. Por circunstancias, nadie es dueño de las coyunturas de su vida tampoco, es así. Hay otro poema que se llama El despertar, que dice: Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado, y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa, ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben mi sangre. Es el desastre. Es la hora del vacío no vacío. Es el instante de poner cerrojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años. También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca o jamás o simplemente fue.
¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir a otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Las sonrisas gastadas, el interés interesado, las preguntas de piedra en piedra, las gesticulaciones que remedan amor, todo continuará igual. Pero mis brazos insisten en abrazar al mundo porque aún no les enseñaron que ya es demasiado tarde. Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo? El miedo, ¿no? Es eso que es una de las cosas que yo creo que nos duele tanto cuando la vida, pero lo que os decía antes, para mí, ese miedo que en el caso de ella, de Alejandra Pizarnik, que estaba en su cabeza, y también el que está solo en nuestra cabeza, ¿no? Que nos tenemos que repetir, esto no está ocurriendo todavía. A ella sentía como que sí que le estaba ocurriendo, evidentemente, pero esa lucha contra ese miedo, ese querer aferrarte y que el miedo parece que te dé en las manitas para que no te puedas aferrar, es lo que me sugería sobre todo este poema de Pizarnik. Y quizás estos poemas de Pizarnik sean los que a mí más me gustan, porque cuando se rinde, me duele, me hace daño, me cuesta. También debe ser una cuestión de que me cuesta identificarme, eso ya lo hablaremos más adelante con otras de las poetas que voy a nombrar. Bien, bueno, cambiando, cambiando de poeta, perdón, pero sin cambiar de tema, con el tema de, ojo, cómo me duele la vida. Bien, y en este sentido hablaré de Alfonsina Storni, que además que fue una mujer que durante una gran parte de su vida tuvo un cáncer y luchó contra él todo lo que pudo, y cuando decidió que ya no quería luchar más, se suicidó como un acto de lucidez, De valentía, totalmente de responsable, fue un acto responsable. Bien, como, que me parece una cosa brutal, porque me parece realmente que eso sí que es también, aunque sea para morirse, es una decisión vital muy importante. Y aparte, además de eso, a Storni, ¿por qué? Pues porque fue una mujer que le dolía mucho la vida, porque porque ella rompió muchos moldes. Y yo creo que nadie estaba preparado para una persona como Alfonsina Storni. Una mujer que tuvo muy claro desde siempre que las mujeres se llevaban la peor parte del pastel en su época, ahora también, pero ahora estamos hablando en el contexto de ella, que fue madre soltera y vilipendiada por ello, que realmente fue también una musa para toda una generación, pero igual tampoco tan conocida como otros poetas hombres que fueron coetáneos. Bien. Y sobre todo lo que me gusta mucho de Alfonsina es que la vida le duele, pero ella muerde. Y ahí van los poemas de Alfonsina. A ver. Espera, voy a empezar por este mejor. Bien pudiera ser. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que los solares de mi gente
medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces a mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo, ¿no? Venía de una familia muy, muy pobre y sí, y su padre no era una bellísima persona. Y bueno, lo tuvo muy claro. Entonces, pero claro, que lo tengas muy claro y que luches no quiere decir que no te duela horrores. Bien. Entonces, a mí Alfonsina es ese decir, pues no, pues ya está bien, pues no me da la gana estar así, o por lo menos me quejo, es mi derecho a la pataleta, ¿no? Pero muy bien explicado, como también lo explica en este poema, que seguro que la habéis oído mucho, pero me gusta mucho, me gusta, así que os lo voy a leer. Tú me quieres, Blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca. Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha. Renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Eso un día lo lees delante del espejo y te quedas, vamos, a gusto, no, lo siguiente. Te viene muy Pero arriba. Eso sí que empodera, ¿eh? sí, lo que pasa que, claro, empodera, pero yo veo todo el mundo ve la rabia que hay ahí detrás, ¿no? Me cago en todo. Este señor en su vida puede hacer todo lo que le dé la gana, pero yo he hecho lo que me ha dado la gana y he tenido que pagar un precio muy grande por ello. Y la vida me duele horrores por todo esto, porque había consecuencias, ¿no? En ese momento. Por esas acciones, ¿no? Y ella bien podría haber dicho, me rindo. Ella no se rindió, ella al final de su vida decidió hacer lo que hizo, pero en ningún momento, digamos, significativamente y para siempre se rindió, ¿no? Y por eso la quería poner en ese cuando la vida duele. Porque, vamos, en fin. Se la ha ganado. Se la ha ganado, se la ha ganado. Como decía antes, no todas las poetas, esa separación que yo hago es por poemas más que por poetas, ¿no? Porque, por ejemplo, la poeta que viene ahora también sería un ejemplo perfecto para cuando la vida duele. Pero la he escogido para cuando duele la muerte, que sería que empezamos a cerrar el espejo. Hemos dicho aprender la vida cuando la vida duele y ahora cuando duele la muerte, y luego veremos el desear la muerte. Bien, pues ahí en ese espejito cuando duele la vida y cuando duele la muerte se tocan, bien. Y voy a hablar de Idea Vilariño, que claro, Idea Vilariño también cuando pensamos en los poemas de Idea Vilariño, sobre todo también nos viene mucho a la cabeza, y lo estoy valorando con Pizarnik, nos viene a la cabeza el deseo de la muerte, ¿no? Porque ella sí que lo expresa muy claramente durante toda su obra poética.
pero es cierto que iba pasando páginas y cuando vas pasando años, van pasando años en las antologías y dices, sí, ella habla mucho de la muerte, pero nunca llega a quitarse la vida, ¿no? Durante esos años, digamos, en los que más habla. Y yo me preguntaba, ¿de dónde viene ese dolor? Y indagando un poco en la historia de Idea Velariño, vi dos cosas que a mí me chocaron bastante. Una fue que ella sentía un dolor físico muy grande porque tenía una afección de la piel que era terrorífica, que le caía la piel prácticamente y que tenía que, bueno, y que no podía tocar, tenía crisis que no podía tocarle ni prácticamente ningún tejido. Aparte tenía un asma bastante galopante y así. Entonces había un dolor físico ahí importante. Y luego también había un dolor, que ahí me voy a centrar más, que es en el dolor de la pérdida. Bien, Idea Vilariño, a ver, perdonad, porque no quiero decir cosas que no son. Sí, en muy poco tiempo, en un espacio de 5 años, exacto, es esto, se murió su madre, su padre y su hermano mayor. Bien, entonces, aparte, este duelo se vuelve una constante en toda su vida. Habla mucho de ese dolor y sobre todo habla mucho de la ausencia y de un sentimiento muy grande de soledad, ¿no? Y ahí voy cuando hablo de cuando duele la muerte. ¿Por qué ella, o por qué yo he pensado que ella escribía desde ahí? Pues bueno, yo lo achaco a que, claro, su historia personal tampoco ayudaba a hacerlo desde otro lugar como más feliz. Bien, no me enrollo más con ella y voy a este. No tiene título. Está solo, lejano, se está muriendo solo en la alta noche. Está solo, es hermoso. Lo obsesionan el mar, la muerte, los relojes, lo obsesiona mi nombre, pero olvida la sombra de mis ojos. Cabo de las tormentas, ahora me he doblado. ¿Qué importa? ¿Qué me importa? Que está muriendo lejos, que siga muriendo lejano en la alta noche. ¿Qué importa? ¿Qué me importa que se muera y piense que estoy viviendo? El tiempo no es un río que canta, es un pantano. Él se va terminando. Yo también. Todo, todo. Él se va terminando en la noche y yo lo amo. Y quisiera. No es un río que corre, lo cruzamos, nos vamos deshaciendo, sus manos, su obsesión por los nombres, las cosas, el silencio y esa palabra tiempo que le oprime la frente. Nos vamos deshaciendo. A tomarse de algo, él se muere, se muere. Esta sí que, en fin, ahí es pérdida total. Y esa rabia también, que también en la cual me reconozco, de, bueno, pues que se muera. No, pero en realidad no. No quiero, pero yo recuerdo el otro día estábamos hablando de este coloquio con mi hermana y nosotras, bueno, somos huérfanas de padre desde los 10 años, ¿bien? Y recuerdo que mi hermana que me dijo en esa conversación, que me conectó con este poema de, bueno, pues que se muera, ¿sabes? Con la rabia esta de, pero no, es igual. Que mi hermana soñaba, tenía un sueño recurrente, que al cabo de los años mi padre llamaba a la puerta de casa. Bien, entonces ella le abría la puerta y claro, mi padre estaba sonriente, como que contento, ¿no? Y entonces ella decía, pero bueno, ¿y qué quieres ahora? ¿Cómo es que has llegado tan tarde? Ahora no quiero que estés aquí, ahora vete, ¿sabes? Y este sentimiento en este poema, ¿sabes? En 2 frases mínimas de, bueno, pues rabia, porque también, claro, evidentemente, sientes esa rabia, no es solo pena, ¿no? En el sentimiento de pérdida, pero sientes esa rabia y hay en algún momento que tienes este momento de
bueno, pues es que me da igual, pues da lo mismo, pues ya está, que no es verdad, que es una protección del cerebro. ¿Vale? Pero me hacía mucha gracia y nos reímos mucho porque, claro, era, pues bueno, pero ¿y ahora? ¿Y ahora por qué? Sí, haber venido antes, pues ahora no quiero. Y me, y me conecto con este poema, para darle un toque de humor a la pérdida. Es En pura fin, ternura, ¿eh? es pura ternura, sí, sí, pero sí, somos un poquito, cuando nos cabreamos un poquito así. Ya. Sí, sí, sí. Supongo que mi padre en el sueño se debía estar partiendo de la risa, porque ya, claro, efectivamente la otra parte es como ya te conozco ya a ti. Pero bueno, hablando de familiares, seguimos con un poema precisamente dedicado a los hermanos de Idea Vilariño, que recordad que uno de ellos, el mayor, pues fue el que murió. El nombre de Idea es legítimo, es su nombre, de Idea Vilariño, pero es que los hermanos de Idea Vilariño se llamaban Alma, Azul, Poema y Numen. Entonces, toma ya, para que me diga a mí que yo le he puesto un nombre raro a mi hijo. La época hippie. Pero le pilló un poquito antes a estos, ¿eh? Bueno, es que hay, bueno, en fin, hay hippies desde hace mucho. Eso es verdad. A ver, quiénes son metidos en mi vida, imponiendo ternura, espectros como yo, momentáneos y vanos, iguales a las hojas que pudre cada otoño y no dejan memoria? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son estos y no otros, de antes, de después. Frutos de muerte son, sin remedio, sin falta, irremisiblemente, antes o después muertos, tan fugazmente cálidos, alentando y erguidos y amando. ¿Por qué no? Amando sin pavor, sin conjugarse nunca la otra alma, el otro cuerpo, la otra efímera vida. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Qué camada de muertos para el suelo que pisan? ¿Qué tierra entre la tierra mañana y hoy en mí? ¿Qué fantasmas de tierra obligando mi amor? Esa frase final, esas dos frases, ¿qué fantasmas de tierra obligando mi amor? Porque hablando de cuando duele la muerte, aunque la gente muera, no dejamos de quererla. Y eso es lo que más duele de la muerte ajena. Al final, lo que a mí más me dolía cuando yo pensaba que igual me iba a poner muy enferma y podía morir, no era por mí, evidentemente. ¿No? Yo no quería ser un fantasma de tierra que obligaba a querer a los míos, a quererme a los míos. Eso era lo que yo pensé cuando leí este poema. Fue qué horror, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer es lo que le hicieron a la pobre Idea Vilariño, como si nosotros pudiésemos escoger, que eso tampoco puede ser. Bien, en fin. Sigamos con otra señora que le dolía la muerte, que era Rosalía de Castro. También le dolía la muerte y en este caso dicen que el carácter gallego y toda mi familia lo es, ya es un carácter melancólico y morriñoso, digamos, ¿no? A mí, bueno, se dice esto de Rosalía, yo también pienso que a pesar de que ella no lo tuvo especialmente difícil a nivel literario, el otro día te dije que sí, y no era tal cual, ¿eh? Le puse cosas de otra poeta, pero bueno, en este caso hay un poema desgarrador, solo voy a leer uno de Rosalía de Castro, que es de pérdida, porque a ella, pues ella tuvo 5 hijos y le murieron 2 o 3, no recuerdo ahora. Bien. Entonces, este es el gran... Bueno, no voy a leer ese, porque no. Perdonad, ¿eh? Hablando del carácter melancólico y de la muerte también de personas queridas. Os voy a leer el poema de Rosalía, que es el Negra Sombra. Lo voy a leer en castellano, no lo voy a leer en gallego, pero un día os lo canto en gallego, no os preocupéis, no hay problema por eso. Cuando pienso que te fuiste, negra sombra que me asombras, a los pies de mis cabezales tornas haciéndome mofa.
Cuando imagino que te has ido, en el mismo sol te me muestras, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que zumba. Si cantan, eres tú que cantas. Si lloran, eres tú que lloras. Y eres el murmullo del río, y eres la noche, y eres la aurora. En todo estás, y tú eres todo, para mí, y en mí misma moras. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre me asombras. ¿Cómo librarse de ese sentimiento? Yo, lo que te dice todo el mundo, el tiempo todo lo cura, mentira podrida, bien. Y esto es lo que más o menos dice, estará siempre, esa sombra estará siempre conmigo. Por momentos olvidarás o por momentos se mitigará, pero estarás en el sol que brilla, en la estrella que brilla, en el viento, cuando cantan, eres tú que cantas, es permanente, esa sombra que siempre le asombra, y que esa sería para mí el resumen perfecto de cuando duele la muerte, cuando duele la pérdida. La melancolía, supongo también, ¿sabes? Pero la pérdida. Bien. Me voy acercando al final, porque he leído solo uno de Rosalía, porque no sé si, no me quiero alargar mucho. Nares, tú me dirás, ¿vale? Hay otro más Vamos corto, bien, vamos bien. ¿sí? O sea, si quieres, pasa al siguiente y Sí, después, porque yo voy a ir animando a la gente a que si quiere participar de verdad, participéis, y si no, luego vamos a tener un rato. O sea, si no vale. queréis ahora, que nos está dejando así como muy acongojadas Sí, un poquito. No los voy a poemas. mejorar con las últimas. Pero luego te pediremos alguno de los que has dejado en la recámara, también bueno, pues para comentar entre todas, entre todos, Claro. qué se nos pasa por la cabeza cuando escuchamos esto o cuando nos ponemos a reflexionar acerca de esto, ¿no? Ujú. Pues entonces como veo que tengo uno muy cortito, porque el del niño, aparte, es como no vamos el sábado por la tarde, no nos vamos a flagelar de más. Al respecto de ese carácter como que le duele la pérdida en general, ese carácter morreñoso. Yo no sé lo que busco eternamente, en la tierra, en el aire, en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Felicidad no es de volver a hallarte en la tierra, en el aire ni en el cielo. Y aun cuando sé que existes, no eres vano sueño. Aun cuando sé que existes y no eres vano sueño. Bien. Esta señora, a ver, estaréis de acuerdo conmigo en que tenía una depresión bastante grande, porque había algo que siempre le faltaba. De hecho, ya en todos los libros la caracterizan como una persona así melancólica. Bien, pero bueno, claro, digo yo que algo tendrá que ver también ese acercamiento a la muerte, ¿no? Ese dolor por la muerte alrededor. Y luego vamos allá con desear la muerte. Y vamos, el dueto que se me venía a la cabeza invariablemente era Sylvia Plath y Anne Sexton. Porque, bueno, es que además es que me las imagino ahí en el bar, ahí bebiéndose su martini, en el bar después del curso en el que coincidieron, diciendo, bueno, pues yo he pensado que sería mejor hacerlo así o hacerlo así. De verdad que me las imagino hablando de eso como si estuviesen hablando de qué pintura de uñas se ponía, ¿no? Y Pero es en tanta modo la... chic. Sí, en modo chic, porque es tanta la dicotomía que existe en estas mujeres, en el sentido que, por un lado, su deseo de la muerte venía dado por el hecho de no cumplir las expectativas que se les pedían en vida. Y eso me parece atroz, me parece una cosa terrorífica, ¿no? Con muchos matices, porque Silvia Plath tiene toda una serie de matices y una historia
diferente a la de Anne Sexton, pero había una cuestión que las unía innegablemente y que ocurrió en realidad, ¿no? Pero sobre todo lo que me empujó a ponerlas directamente en esa categoría, a estos poemas, fue eso, pensar que qué horroroso al final querer no estar en este mundo porque no cumples las expectativas de este mundo, ¿no? Qué dolor. Bien, entonces, pero voy a empezar con Anne Sexton porque aparte de que es un poco, trágico, me la imagino como una señora con un gran sentido del humor negro. Bien, entonces sí, yo creo que era un poco hater, que en ese sentido conmigo, o sea, nos llevaríamos bien. Entonces voy a empezar en vez de con Silvia Plath, que la tenía para empezar, con esta introducción, tengo que empezar con La muerte de Silvia, de Anne Sexton. A ver. Oh, Silvia, Silvia, con un cajón muerto de piedras y cucharas, con 2 chicos, 2 meteoros que deambulan tranquilos en una diminuta sala de juegos, con tu boca hacia la sábana, hacia las vigas del techo, hacia la muda plegaria. Silvia, Silvia, ¿dónde fuiste después de escribirme desde Devonshire acerca de cultivar papas y criar abejas? Esta es una versión, no tengo la versión esta, no es exactamente la que quería, cultivar papas, lo entendemos. ¿A qué te detuviste? ¿Cómo te metiste adentro? Ladrona, ¿cómo te arrastraste adentro? Te arrastraste sola dentro de la muerte que quise tanto y por tanto tiempo. La muerte que dijimos haber superado, la que llevábamos en nuestros pechos flacos, de la que hablábamos tanto cada vez que nos bajábamos 3 martinis extra secos en Boston. La muerte que hablaba de analistas y curas, la muerte que hablaba como novias cómplices, la muerte que nos bebimos, los motivos y los silenciosos hechos. En Boston los moribundos viajan en taxi, sí, la muerte de nuevo, ese viaje a casa con nuestros muchachos. Oh, Silvia, recuerdo al baterista dormido que nos machacaba los ojos con una vieja historia. Cómo queríamos hacerlo venir como un sádico, un duende de Nueva York, para que hiciera su trabajo, una necesidad, una ventana en una pared o una cuna. Y desde esa vez él esperó bajo nuestro corazón, nuestro aparador, y ahora veo que lo almacenamos año tras año, viejas suicidas, y por las noticias supe de tu muerte, un gusto horrible, horrible como a sal. Y yo también, y ahora Silvia, tú otra vez con la muerte, otra vez, ese viaje a casa con nuestro muchacho, y yo solo digo, con los brazos extendidos hacia ese lugar de piedra, ¿qué es tu muerte sino una vieja pertenencia, un lunar caído de uno de tus poemas? Oh, amiga, mientras la luna es maligna y el rey se fue y a la reina se le acaba el ingenio, el borracho debería cantar. Oh, diminuta madre, tú también. Oh, extraña duquesa. Oh, rubiecita. Que es como, te lo estoy diciendo muy bonito, pero te estoy llamando cabrona por haberte matado antes que yo, ¿eh? Pero como 2 personas, o sea, también en mi mente, y esto es lo que venía a decir, cómo 2 personas pueden hablar sin embozos sobre su necesidad de desaparecer de este mundo y sobre cómo hacerlo. Bien, no sé exactamente cuál era el calibre de las conversaciones entre Silvia Plath y Anne Sexton, pero a mí no deja de sorprenderme que 2 personas se puedan poner a hablar así de ese deseo y con todo lo que ellas tenían alrededor, porque no eran personas solas, quiero decir, tenían hijos ambas, tenían marido ambas, mejor o peor, esto ya no vamos a entrar aquí. Bien, pero me parece muy chocante y son como algunos de los poemas con los que menos puedo llegar a identificarme porque me cuesta mucho comprender eso, ¿no? Lo he hablado con otras personas o, por ejemplo, con mi compañero que me decía, pues yo lo entiendo perfectamente, yo entiendo que alguien tenga tan decidido esto y lo tenga tan coll avall, ¿no? Tan cuello abajo, como decimos en catalán, pero a mí, a la hora de escoger los poemas, el de Silvia, el de Anne Sexton, La muerte de Silvia, lo tenía ya directamente, me vino a la cabeza,
pero, oh Dios mío, los demás realmente me costaban muchísimo, sabiendo que eran ellas las que mejor representaban esta categoría en las de desear la muerte. Voy a leer el poema de Silvia Plath, que también fue el que escogí en ese momento, que es Señora Lázaro, después de uno de sus varios intentos de suicidio. He vuelto a hacerlo. Una vez por decenio me las compongo. Especie de milagro andante mi piel que destella como una pantalla de lámpara nazi. Mi pie derecho pisa papeles, mi rostro sin rasgos, delicada tela judía. Arráncame el paño, oh enemigo mío. ¿Infundo terror? La nariz, las cuencas de los ojos, todos los dientes, el aliento agrio en un día se irá. Pronto, pronto la carne que devoró la tétrica caverna en mí estará a sus anchas y seré una mujer que sonríe. No tengo más que 30 años y al igual que los gatos 7 ocasiones para morir. Esta es la número 3. ¡Qué basura! Qué basura aniquilar cada 10 años! ¡Qué millón de filamentos! La multitud de mascacacahuetes se apelotona para mirar cómo me desenvuelven los pies y las manos. Gran striptease, caballeros, señoras, estas pues son mis manos, mis rodillas. Puedo estar en los huesos, pero no obstante, sigo siendo la misma e idéntica mujer. La primera vez que sucedió yo tenía 10 años. Fue un accidente. La segunda vez estaba decidida a seguir hasta el fin, a no regresar nunca. Meciéndome me cerré como una concha. Tuvieron que llamarme una y otra vez, que arrancarme uno a uno los gusanos como perlas pringosas. Morir es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien. Tan bien que parece un infierno, tan bien que parece de veras. Supongo que cabría hablar de vocación. Es bastante fácil hacerlo en una celda, es bastante fácil hacerlo y quedarse esperando. Es la teatral reaparición a pleno día, en el mismo lugar, entre la misma cara, al mismo bestial y divertido grito. Es un milagro que me deja inconsciente. Hay que pagar por verme las cicatrices, hay que pagar por escucharme el corazón. Late de veras. Y hay que pagar muchísimo por palabra o contacto o poquito de sangre o un jirón de mi pelo o de mi ropa. Y pues, Herr Doctor, y pues, Herr Enemigo, soy tu opus, soy tu inversión, el bebé de oro puro que se funde en un garito. Me doy vuelta y me abrazo. No creas que no estimo tu preocupación en todo lo que vale. Ceniza, ceniza, que eres tú, atiza y quien remueve. Carne, hueso, no queda nada. Una pastilla de jabón, un anillo de boda, un empaste de oro. Her Dios, Her Lucifer, tener cuidado. De las cenizas con el cabello rojo me levanto y me como a los hombres como aire. Gracias. Es súper impactante para mí este poema. Por cierto, hay una edición nueva de... Ay, sí, es que me la compré el otro día de Nórdica Libros, que es preciosa. Y bueno, me quedé de nuevo, ¿no? Porque ya digo, no, Silvia Plath no es una de las poetas que yo relea, o sea, la he leído, pero no es de esos libros a los que yo vuelva porque no es un bofetón, antes he hablado de bofetón, esto sería más como un arañazo así todo el rato. Entonces, claro, me produce una sensación así, un paulociana un poco extraña, ¿no? Es que Porque te deja no me quiero marcada. acercar. Sí, totalmente. Porque además ella es tan explícita, Claro. lo explica tan bien, es realmente eso, y eso es lo que a mí me choca brutalmente. Sin embargo, yo aquí veo también la rabia de la que hablabas antes. Sí, exacto. Ahí también entra. Es como, bueno, ¿y qué? ¿No? Y miradme, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces hay una mezcla que eso también te dice que hay rabia por otros motivos y que eso también espolea las ganas de desaparecer porque no puede hacer que eso desaparezca, esa rabia desaparezca, ¿no? Pues sin rabia hay calma. Y cuando estás en calma no piensas, supongo, en meter la cabeza en el horno, por ejemplo. Bien. Son las dos poetas que me
causan más controversia a mí misma, porque me cuesta mucho conectar con ellas y sin embargo eran muy adecuadas para esta categoría. En mi caso, al contrario que el de Marta, la muerte siempre ha estado muy presente en mi vida y la llevo como algo bastante positivo. Entiendo muy bien, no me siento identificada con Silvia y con Anne, porque sus circunstancias me parecen muy heavies, Sí, ¿no? claro, es que ahí podríamos hablar, ¿sabes? De cada una muchísimo, pero sí, sí. Pero entiendo como algo casi positivo. Mucha impotencia tenía. Claro, mucha impotencia, el no poder ser quienes eran, básicamente, no poder mostrarse como eran, ¿no? No había nada que ellas pudieran hacer más allá de escribir poesía que las representara, con lo que pudieran mostrarse al mundo. Claro. Y en el caso de Anne Sexton, por ejemplo, ella lo descubrió bastante más tarde. Quiero decir que no fue una vocación tan temprana como en el caso de Silvia Plath, que además se casó con otro poeta y entonces ahí ya bueno, sí que... y el Claro, figurita, además, que el figurita, pero claro, mujer, encárgate de cambiar pañales. Claro, aunque tú tengas que es así, ¿eh? O sea, que eso eran los roles de ese momento también, ¿vale? Entonces, pero claro, si los dos se quieren desarrollar profesionalmente, evidentemente ella siempre quedaría en segundo plano. Y yo achaco mucha de su rabia y de su impotencia también a eso. O sea, eran tan potentes precisamente por lo que tú dices, porque estaban tan enfadadísimas, tan indignadas, ¿no? Total, sí. Perdón, Sí, por favor, Carmen. Bueno, lo primero que como he oído recitar muchas veces a Marta, no sé, o sea, es como la dulzura y como un sacar agua de las células y derramarse por el cuerpo. O sea, es Poeta, que eres una poeta. Llámame lo que quiera. Y es súper dulce, o sea, convierte temáticas que son muy duras en algo maravilloso al recitarlo. Yo, o sea, la cantidad de reflexiones que se vienen es inmensa, porque inabarcable. Primero, lo que me viene es que en realidad no sé si ellas desean la muerte, creo que ellas lo que desean es la paz. Sí, eso es vale, eso me reconcilia un poco con ellas, ¿sabes? Claro, porque solo ahí estarán en calma, por fin. Bien, sobre todo en el caso de Pizarnik, que me cuesta mucho leerla porque es muy dura, es muy dura y describe muy bien lo que sufre. Y claro, yo lo que me da ganas de decirles, Alejandra, no quieres morirte, lo que quieres es estar en paz y en calma. Claro, no quieres sufrir en absoluto. Claro. Es una gran luchadora, pero claro, es que ya tenía todo lo que tenía encima. Es que... Y era lesbiana, creo. También, claro. También. Claro, pero además con el añadido que cuanto más se quería ella dedicar a su arte, más se olvidaba de cuidarse a sí misma y cuando no se cuidaba, todavía más su enfermedad se apoderaba de ella. Es que era como un círculo vicioso completo, ¿no? No sé, sí que es duro leerla. Y luego hay una cosa muy llamativa en algunas de ellas, que son que aunque hayan tenido enfermedades, luego esas enfermedades se hayan desarrollado, etcétera, vienen de una infancia con unas madres para echarles de comer aparte. Entonces, esas madres que son como sucubos, yo siempre me hago la misma pregunta. Cuando tú padeces un trastorno mental, tienes una enfermedad mental, ¿cuánto hay eso de generación en la infancia? ¿Y cuánta culpa
la enfermedad tú no la tienes, Ujú. pero ¿cuánta culpa tiene otra gente? Uy. O tu circunstancia. Sí, hombre, desde luego. A ver, si ella tiene, por ejemplo, cojamos el caso de Pizarnik, que ella tiene una enfermedad mental, claro, desde pequeñita, pero teniendo en cuenta que tenía una madre que la comparaba con su hermana y solo su Claro. hermana era la maravillosa y la magnífica. La que cumplía expectativas. Sí, porque era rubita, porque era un tal, porque hacía lo que se supone que se tenía que hacer, lo que la madre suponía o lo que sea, y ella, bueno, pues no estaba interesada para nada y encima, bueno, eso le hace tener como una autoconciencia de su cuerpo terrorífica, ¿no? Quiero decir, o sea, se machacaba muchísimo a ella misma y eso además con lo que ella llevaba de serie, pues evidentemente, o sea, sí. Y en el caso de Alfonsina, el poema que he leído es: yo he visto a todas las mujeres de mi familia sometidas. Esto es lo que se dice en mi familia que tiene que ser una mujer, ¿no? Entonces, lo que decimos muchas veces, o replicas o te rebelas, ¿no? Es así, o sea, teniendo en cuenta que ella no tenía esa problemática mental, ¿no? Como tenía, pero ella pues se rebeló y en una época en la que, ¿sabes? Ahora como que rebelarse es más fácil, digamos, ¿no? Bueno, bueno, sí, no, pero sí, ya no, lo voy a retirar esto. No es más fácil porque depende mucho de muchas otras cosas. También se está más expuesto. Claro, los factores son distintos. Sí, ¿no? sí, son distintos. No hay que decir más fácil o menos. No. Esto es la cosa del directo, ¿no? De cuando dices cosas, pero decidió rebelarse. Pero claro, era una mujer lo suficientemente fuerte mentalmente, lo que decía Carmen, como para rebelarse y cuadrarse en su decisión de haberse rebelado. Hay muchas cosas que unen a estas poetas que has escogido, pero varias de ellas tienen o bien enfermedades mentales o circunstancias que las llevan a depresiones, que también son es una enfermedad mental. Sí, totalmente. Y es que siempre decimos que la realidad es la realidad material, ¿no? Ha habido un momento en el que te has referido a esta cosa de estamos en nuestros pensamientos y no nos estamos dando cuenta, no estamos observando el momento que estamos viviendo como esa realidad material a la que me refiero. Pero también se nos olvida que las ideas son cosas, es decir, las ideas forman realidades. Cuando hablamos de realidad, no solo hay una, o cuando hablamos de verdad, ¿no? Estas las grandes palabras. No solo hay una, etcétera, pero las realidades no solo varían con respecto a perspectiva, situación socioeconómica, cultural, bla, 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 todo esto que podemos sumar, sino con respecto a cuál es tu flujo mental, cuáles son cuál es pues eso, el hilo mental del que vas tirando. Y bueno, esto en neurociencia se dice muy habitualmente. Cuando tienes un pensamiento negativo, lo más normal es que sigas con otro negativo y otro negativo y otro negativo y cambia tu realidad. Literalmente sí, la cambia. Claro. ¿No? Sí, es como si la pintases tú de un color o de otro según ese flujo mental. Y en realidad lo ves cuando lees a las autoras, o sea, a todos nos caracteriza una manera y unos temas y un tono a la hora de escribir. O sea, todos somos maniáticos en eso. Y de ahí, por ejemplo, que como has mencionado tú súper bien, a mí me pasa también, tanto con Alejandra como con Silvia, yo no puedo estar mucho tiempo leyéndolas porque se me contagian. O sea, claro. Hay un momento en el que es como porque si no entro yo en depresión. Claro, es que es un pensamiento tóxico si quieres, claro, evidentemente, mientras si tú quieres, o sea, que tú luchas por mantener una calma y una estabilidad y en cambio, pues claro, los estímulos exteriores influyen absolutamente. Te pasas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, imagínate, estoy pensando en qué tal y me pongo aquí a leer que si me muero me voy a matar así, no sé qué, no sé cuántos, pues claro, no voy a remontar, ¿no? Por eso os decía, por ejemplo, había un dato que no os había comentado, que todas estas poetas evidentemente
yo como no podía salir porque estaba convaleciente, vacié todo, o sea, puse aquí el montoncito de todas las poetas que tenía aquí tengo una pared y está llena de libritos solo de poesía, ¿vale? Y eran mujeres que ya me habían llamado la atención en un principio por algún motivo, ¿bien? Y lo que hice fue releer. También debo decir que, claro, me cabreé muchísimo porque había muy pocas mujeres en relación a la cantidad de hombres que había. Que dije, jolín, ya me vale, ¿no? ¿Sabes? Tranquila, todas hemos pasado por eso en algún momento. Tengo un montón de tíos. Para eso está Ediciones Deliciosas. Que bien, que yo que sea, que me gustan mucho también, ¿sabes? Los hombres en su escritura y en general. Pero sí, eso fue Pero vamos, que ya iba como dirigida, ¿no? Y al final, lo que dices tú de tus ideas y tu flujo mental, escoges a ciertas personas o a cierto tipo de lecturas porque tú tienes un tono, ¿no? Como el tono narrativo, ya tienes un tono mental, ¿no? Digamos, y ahí están. Más de Rosalía, que me ha hecho mucha ilusión, porque para mí, claro, como de familia gallega, pues Rosalía, así como mi madre, por ejemplo, poesía nunca ha leído demasiada, y mi padre tenía un nivel de escolarización muy, muy básico y mi madre alcanzó un grado un poquito más alto ya de muy mayor, con 40 años, se puso a estudiar FP. Oye, no te atrevas a decir muy mayor con 40, no te atrevas, que yo no he llegado todavía, pero estoy a punto. No, hombre, que tengo 44, voy para 45, yo no, pero me refiero a que como que retomó sus estudios cuando ya era mayor, ¿bien? Sí. Y con eso quiero decir que libros de poesía en mi casa prácticamente no habían, que yo empecé con lo de la poesía a través de me vino a través de otro sitio, pero los libros de Rosalía siempre estaban en casa. Esto es como un buen ejercicio, como buenos gallegos vamos a tener el Follas Novas y en las orillas del Sar y tal, y lo teníamos siempre en casa, invariablemente esto era poesía Rosalía. Ya bueno, pero hay más Rosalía, ¿vale? Y algunos otros más, ¿no? Es que fue muy revolucionaria, o sea, a mí eso también me asombra porque en mi casa tampoco, la poesía no era el género que más había, pero Rosalía estuvo siempre... Pero es que fue absolutamente revolucionaria para este país y para todo lo que hizo. Hombre, o sea, para la cultura gallega mucho porque fue la primera que escribió en gallego. También fue muy vilipendiada porque se suponía que esa era una lengua como de labriegos, que no se utilizaba para... Lo que pasa es que también ha sido muy utilizada, eso también... Sí. Lo que se sigue pensando de alguna manera en Galicia, que es una pena, lo cuenta, por ejemplo, mucho y muy bien Luz Pichel, otra poeta gallega maravillosa que os recomendamos siempre. Sí. Y que, perdóname. No, que sí, pensaba que sí, bueno, o sea, de mis familiares, por ejemplo, algunos no hablan en gallego porque creen que es de pueblo. Bien, yo en mi casa lo hablo y cuando voy allí me bajo del tren, lo primero que mi hijo me dice, mamá, ¿por qué hablas en alemán? Le digo, no hablo en alemán, cariño. Qué lástima que todavía no hayas podido, pero claro, como tiene 3 lenguas en su cabeza... Eso también, qué fuerte que identifique el gallego con el alemán, ¿eh? Para mí suenan radicalmente distintos. Él habla francés, catalán y castellano y el gallego es como uno más, entonces es como, pues uno que me suena por ahí, pues alemán, ¿no? Pero bueno, hablando de... Las traducciones no son muy bonitas, pero venga, voy a leer una pequeñita de Rosalía y ya está. ¿Vale? Pero es que la que tengo no es precisamente cortita. Madre mía, es muy larga. ¿Y? No pasa, quiero decir, somos ahora mismo 6, 9, vale. ¿Sabes? Quiero decir, si alguien no quiere, ya sabéis que el enlace a todo este evento os lo vamos a enviar, si cualquier cosa, pero vamos, yo levanto la mano a que yo quiero escuchar. Vale, le he cortado un trocillo que es el trocillo hiperreligioso, porque claro, Rosalía también tenía esto.
Era apacible el día. Era apacible el día y templado el ambiente, y llovía, callada y mansamente. Y mientras silenciosa lloraba yo y gemía, mi niño tierno rosa durmiendo se moría. Al huir de este mundo qué sosiego en su frente, al verle yo alejarse qué borrasca la mía. Tierra sobre el cadáver insepulto antes que empiece a corromperse, tierra, y a el hoyo se ha cubierto, sosegaos, bien pronto en los terrones removidos verde y pujante crecerá la hierba. Que andáis buscando en torno de las tumbas, torvo el mirar nublado el pensamiento, no os ocupéis de lo que al polvo vuelve, jamás el que descansa en el sepulcro ha de tornar a amaros ni a ofenderos. Jamás. ¿Es verdad que todo para siempre acabó ya? No, no puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Tú te fuiste por siempre, mas mi alma te espera aún con amoroso afán, y vendrás, oiré yo, bien de mi vida, allí donde nos hemos de encontrar. Algo ha quedado tuyo en mis entrañas que no morirá jamás, y que Dios, porque es justo y porque es bueno, ha de unir ya nunca volverá. En el cielo, en la tierra, en lo insondable, yo te hallaré y me hallarás. No, no puede acabar lo que es eterno, ni puede tener fin la inmensidad. Mas en verdad ha partido para nunca más tornar. Nada hay eterno para el hombre, huésped de un día en este mundo terrenal, en donde nace, vive y al fin muere, cual todo nace, vive y muere acá. Una luciérnaga entre el musgo brilla y un astro en las alturas centellea, abismo arriba y en el fondo abismo. ¿Qué es al fin lo que acaba y lo que queda? En vano el pensamiento indaga y busca lo insondable, oh ciencia. Siempre al llegar al término ignoramos que es al fin lo que acaba y lo que queda. La señora Rosalía era una filósofa y todo el mundo creía que simplemente decía, hacía rimas facilongas. Este poema se llama Era claro el día, si no recuerdo mal. Sí. Era apacible el día. Eso. Sí. A mí me fastidia mucho que se diga de Rosalía, porque se continúa diciendo cosas como que era muy cursi o esto de las rimas, etc. Estamos hablando de una poeta del romanticismo y la rima y la métrica es que estaban a la orden del día, ¿no? Pero estamos hablando de una mujer que muchísimo antes de que en este país existiera, por ejemplo, y esto yo lo reivindico mucho, la poesía social, esta mujer hacía poemas a los que se iban de España porque aquí no había trabajo. Hacía poemas justicieros. Hay un poema que yo leo mucho porque es que es muy ilustrativo, de A la venganza por su mano, o La venganza por su mano se llama, sobre cómo a la personaje principal que dice el poema la han violado y cómo se venga del crimen matando a su violador, ¿no? Hace cosas, hace lo que quiere, pero además es que lo hace con un nivel de calidad que ya les gustaría a muchos. Entonces, claro, lo tuvo fácil literariamente, es que era muy buena, es que era innegable su talento, pero aunque luego ha estado durante muchísimo tiempo como, pues eso, las obras a mí me parecen magníficas, pero las obras que se han conservado como esto es, como Orgullo Patrio, son las que no hablan, las que se pueden interpretar de cualquier manera, y los poemas menos buenos son los que están dirigidos a un lugar. Con esto quiero decir, la lírica luego ya, lo que ella quería hacer con ella, ¿sabes? Pero a mí esto, yo reivindico mucho eso, sus poemas sociales, porque son de una belleza desgarradora inmensa. Sí, bueno, de hecho era una poeta social, inmensamente social. A mí me acuerdo que pues mis padres como emigrados, ¿no? Que decían esto de castellanos de Castilla, tratad de ben os galegos, ¿no? Cando van como rosas, cando veñen como negros, cando foi iba sorrindo, cando ven iba morrendo. Claro, cuando viene, cuando se fue iba sonriendo y cuando viene iba muriendo, ¿no? Porque claro, habla de la diáspora. Realmente Galicia, eso sí que, como otros países como
que yo cuando viajaba por Escocia y así, ¿no? Que eran minifundistas, ¿no? Que nunca tuvieron una revolución agraria y que la gente los iba cultivando poquito a poco como ellos podían, y que además pues nunca hubo grandes campos de cereal ni nada parecido, y se continuaron durante mucho tiempo en la agricultura de supervivencia para cada familia. Era la pobreza miserable, ha pasado en otros países también, ¿no? Entonces, claro, se iban a la siega, ¿no? Igual que aquí se iban, como decían la familia francesa, mi familia política, que me decían que iban los españoles a la vendimia. Claro. Claro, que el abuelo de mi marido decía, a los españoles os gustan mucho las cebollas, porque comíais pan con cebolla. Ya, Un señor de 100 años, que yo decía, pues seguramente no Lo tenían mismo otra no cosa había para nada. comer. Seguramente comían cebollas porque ¿qué iban a comer? A ver qué les dabas tú. Uvas no podían comer, ¿sabes? Pero bueno, pues este rollo, ¿no? Bueno, y de tanta gente que viene aquí buscando tal, y de tanta gente que has marchado de aquí buscando tal, ¿no? Pero ella fue de las primeras personas que lo constató. Pero vamos, realmente tiene y creo que este poema es en las orillas del Sar, y me parece que, bueno, sabes que es uno de los libros que está más, una de las obras así como más punteras de ella. ¿Y qué no es? Dime, Carmen. No, tiene que, bueno, yo tiro para lo mío, Sí. que además Rosalía era muy buena periodista. Ah, O sea, sí. una muy, muy buena periodista social, que, bueno, claro, empieza a escribir por el marido, Sí. bueno, el contexto, pero es muy buena periodista social. Y una cosa que, no sé, es como una especie de nota de humor medio macabro que me flipó mucho, fue entrar en Malasaña, en la iglesia de San Maravillas. Ildefonso. Sí. Ah, San No, Ildefonso, sí. sí, ¿vale? Entonces, entras y a la derecha hay una placa con aquí se casó Rosalía de Castro con Manuel Murguía. ¿En serio? En Sí, serio. sí, sí, sí. Yo en Pero 10 es años no que, entraba en esa iglesia, muy heavy lo mío. otra gallega de pro, que es Mm, Concepción Arenal, sí. se casa en la misma iglesia. Amiga, pero es que en el barrio de Malasaña, que tenemos unos paseos espectaculares, por cierto, que empezamos mañana, que me has venido muy bien ahí para meter la cuña. Sí, no sabes cómo me iría yo de a gusto para allí unos días, madre Ostras, mía. mira, o sea, se ha llenado las plazas de mañana y no podemos ir ni Enrique ni yo. O sea, a ver, Ay. vamos a ir para grabarles desde lejos un poco. O sea, fíjate cómo estoy yo de En plan enfadada de con esto. toques ahí Yo a era, grabar. yo era como, bueno, plazas limitadas, pero así podemos entrar. No podemos. Bueno, da igual, pero espérate, que yo iba a decir algo con respecto a esto. Sí, que el barrio de Malasaña, decimos el barrio de las letras. Bueno, el barrio de las letras en Madrid se llama barrio de las letras porque en el siglo de oro estaban los teatros. Y entonces lo que hay en el suelo son las citas de los dramaturgos que estrenaban en esos teatros que estaban ahí. No hay ni una sola mujer, ni una sola frase de mujer, porque en esa época, en ese momento, la única mujer escritora que había en ese barrio era la hija de Lope de Vega, que era Sor Marcela. Es la única que podría tener una frase en ese barrio. Le llamamos barrio de las letras, aunque ahora mismo, digamos que es, para mí, siempre sería más el barrio de la comedia. Porque si empezamos a pensar dónde ha habido más escritores, evidentemente el centro se va a llevar la palma, pero en concreto, justo el barrio que tiene la calle La Palma es el que se la lleva del todo. Porque es uno de los barrios más antiguos de Madrid, pero además siempre ha estado lleno de bohemia, de todo tipo, de artistas de todo tipo, pero muchísimas mujeres. Las mujeres en el barrio de Malasaña han sido importantísimas, desde las verduleras, que consiguieron los primeros derechos para el sector. Hay muchísimas escritoras, muchísimas. Entonces, esto que dices, Concepción, pues por supuesto, vivió allí, y claro que se casó allí. Además tenía la universidad al lado, aunque
aunque no es tan... No, se dice demasiado de la Universidad de Concepción Arenal cuando no es cierto y no hay pruebas de ello. Quiero decir, no se ponía pantalones para ir a la universidad porque eso hubiera sido usurpación y en ese momento hubiera necesitado tener papeles que la permitieran ir en pantalón, por ejemplo. Pero esto se suele decir muy alegremente. No, iba, no es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, o sea, yo sí reseñaros que de Malasaña y de sus mujeres os podemos contar muchas cosas. Yo sé que Carmen sabe un montón. Un montón. Y te guiño el ojo. Yo siempre guiño el ojo a alguien cada vez que tenemos una sesión. Y a modo de, hombre, lo que dice Henares, además, es un sitio donde venían muchas familias inmigrantes y se habitaban aquí. Y las dos, tanto Rosalía como Concepción, se casan embarazadas. Exacto, sí, ¡Viva exacto. ella! Oye, Sí. qué alegría. Oye, que no era habitual en el siglo XIX. Para nada, bueno, para de nada. hecho sí era habitual. Por eso tenemos una figura como la del penalti y la del no sé cuántos. Quiero decir, Claro, sí. siempre ha habido Bueno, como sí, un claro, canon sobre el habitual. que se hacían las cosas y luego las que la vida les daba bandazos para un lado y para el otro y lo hacían como podían. Ya, pero digamos que tanto Rosalía como Concepción, yo creo que igual a ellas tenían otra mentalidad, que en su mentalidad era como, pues me caso embarazada y qué, ¿no? Y otras a lo mejor se casaban embarazadas, pero porque no había otra solución, digamos. Es que, no, ¿no? y para ellas tampoco la había. O sea, quiero Ya, decir, pero para ellas sí, su no, solución, tampoco. una vez que te embarazabas ya era la que era. En cualquier caso, lo que ellas sí eran muy... eran revolucionarias porque ya eran personajes raros, ya tenían una manera distinta de Eso, ver la sí, es que vida. no sabía cómo explicarlo, que en su caso no descuadraba o podía no llegar a descuadrar. No, o sea, eso era. Porque vamos, del penalti sí, vamos. Y se casan además se casan por amor, que eso también es Las una dos. Sí, cosa... exacto. Las dos, luego les va... Tienen un Les va matrimonio... regulero, sí. Tienen matrimonio medio felices, pero lo que pasa es que con niños muertos las dos y todo eso, pero con dos maridos aceptables para aquella época. Eran Sí. majos esos maridos. Eran Bueno, majos. como el de Emilia Pardo Bazán también, que también era bastante bueno, pues venga, va, tú por aquí, yo por aquí, pero nos apoyamos, ¿no? Yo Que desde por aquí cierto, perdón. sí, no. No, que quiero reivindicar que para que haya habido mujeres feministas y mujeres progresistas y mujeres que han hecho cosas importantísimas, ha habido también por cada una de ellas un John Stuart Mill o otros hombres que nos han ayudado a ser las maravillosas personas que somos. Por supuesto. Por cierto, hablando de eso, os recomiendo también, que me ha encantado, que lo he leído también hace poquito, el libro este que se llama Miquiño mío, que son las cartas de Emilia Pardo Bazán a Galdós. Me ha parecido maravilloso. Me ha costado como entrar en el rollo epistolar, porque es verdad que perdemos la práctica, ¿no? Pero me ha parecido una señora, o sea, ya me parecía una señora impresionante, pero leyéndola dices, pero bueno, pero si esta señora es de ahora, ¿sabes? O sea, muy grande. No sé cómo serían, claro, porque no lees las contestaciones, ¿no? De Galdós, pero increíble, muy grande. No, sí. En fin. Os recuerdo que hemos venido a hablar de la vida y de la muerte. La vida y de la muerte, la vida y de la muerte. Bueno, yo solo tengo una conclusión al respecto de todo esto y con esto yo voy a cerrar. Y es que es un poco lo que había apuntado antes. Bueno, aceptar, ¿no? Ese cambio de perspectiva que a lo mejor ahora ya, como me lo he visto, o he visto la posibilidad de eso más cerca, pues bueno, tengo pendiente hacer un ejercicio más sano, pensando que eso es parte de la vida, e intentar que el miedo no me coma. Aunque estoy en un proceso de intentar colocarlo y a veces, pues bueno, pues a veces me da el ataque de miedo, supongo que es normal. Vale.
Pero el resumen de todo esto es memento vivere, memento mori, sí, vamos a integrarlo, vamos a hacer un ejercicio, y la segunda es cómo me alegro de estar viva y de haber compartido este momento con vosotros. Cosas buenas que ha traído, pues estar convaleciente de una enfermedad más o menos vale, pues haber podido parar, pensar, leer, escribir, compartir, todo este tipo de cosas es como, bueno, oye, pues ni tan mal, me doy con un canto en los dientes. Así que muy contenta a pesar de toda la filosofía que haya luego por la cabeza. Bueno, yo no celebro las cosas malas porque esas ya las pasamos. Esas las pasamos siempre de la mejor manera posible. Ni las celebro ni las deseo. Pero entiendo que sucedan. Yo sí que celebro todo lo bueno que trae la vida. Porque todo forma parte de lo mismo, ¿no? Porque todo lo bueno tiene algo malo, porque todo lo malo tiene algo bueno, porque estamos aquí por eso. Yo te doy las gracias infinitas porque me parece muy valiente esto de decir, pues venga, allá voy a ir a hurgar aquí donde además ha dolido recientemente, ¿no? Esto a mí pues no sé, pues me gusta mucho. Yo eso lo celebro una barbaridad. Celebro las vidas que hemos compartido en este ratito. Me gustaría, aparte de dar las súper gracias a Marta, por supuesto, regalaros un poema de otra poeta gallega. Mañana se cumple para mí, bueno, hoy en realidad se cumple para mí también un aniversario importante porque justo tal día como hoy, hace 2 años, yo viví una situación de una muerte muy, muy cercana que me hizo vivir un periodo de una primavera completa en la lucidez, la lucidez que ofrece estar cerca de la muerte de alguien muy querido, que era mi madre. Y a todo esto, como nos hace falta un poquito de alegría también, yo os recomiendo, siempre recomendamos un montón, pero yo recomiendo a Olga Novo y sí. Felicidad. Sí. Es de lo mejorcito, no me extraña que se haya llevado el Nacional de Poesía, de lo mejorcito que tenemos ahora mismo en poesía española. Estuvo encima de la mesa, estuvo encima de la mesa. Ay, que estamos un poquito conectadas. Y este poema se llama Mientras la hierba crezca. Mientras la hierba crece, interrogo al gran cuervo negro que se posa en la era, consciente de su esplendor que sobresale en la niebla, como tú sabías de tu pelo negro ondulado entre campos de trigo. Voy descalza por la hierba temprano al clarear. Solo me ven miles de seres vivos que conocieron las palmas de tus manos y olisquean mi genoma queriendo lamerte, a través de mí. Pero solo encuentran un agujero grandioso e inefable. Nadie sabe la naturaleza del hueco. Nadie conoce la profundidad del pozo. Nadie imagina el fondo del precipicio, a pesar de que lo llevo a la vista. Y quien tirase una piedra dentro ni siquiera oiría cómo cae en el amor total que no obedece a la ley de la gravedad ni a la razón bidimensional de las cosas, pero sí a un área de nieve, pero sí a la mecánica de la alegría, a las poleas del sueño, a un ángel con una hoz que va a cortar brezos al limbo. El infinito me conmueve y vivo en tu muerte, la dicha de no perderte para siempre, mientras la hierba crezca, mientras la hierba crezca. Pues muchísimas gracias por estar y por compartir a todas. Marta, ¿algo más? Nada más. Simplemente esto ha sido una celebración. Así que gracias. Celebremos. Gracias por darme la oportunidad.
Ay, cariño, todas las veces del mundo, de verdad, ¿eh? Todas las que tú dime, ven y yo lo dejo todo. Y gracias a todos y todas. Y bueno, nos vemos por las redes, porque al final esto es así, menos mal que nos podemos conectar y sirven de cosas bonitas también. Exacto, que paséis muy buena noche. Ahora viene la fiesta de ver quién se va primero. Digo, el último, quiero decir. Siempre nos pasa que no queremos ahí como irnos, es como ay, ay, ay. Pero bueno, nada, que este espacio se va a abrir para vosotras cuando queráis, que nos podéis escribir o cualquier cosa y nada más. Y que un placer haber pasado la tarde con vosotras.